Amados hermanos, Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 es el pasaje para nuestro sermón en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Entonces, quisiera leer desde el 24 hasta el 38 para tener un poco de contexto, porque pues como hemos sabido y hemos aprendido, cuando uno expone la palabra tiene que tomar en cuenta el contexto que viene antes y también que viene después. Y también en un sentido hay que tomar siempre el contexto de toda la Biblia, ¿verdad? Nunca hay que aislar un texto de su contexto, ¿ok? Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 10, del 24 al 39. Yo voy a leerlo en voz alta y ustedes, los niños, también ya saben leer. Por favor, sigan la lectura de la palabra con respeto. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al señor de la casa llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no se haya de saber. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Antes temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un haz, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo quiera vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vienen nuestros dos versículos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Hasta ahí la lectura santa e infalible del Señor, que la escriba en nuestro corazón y que la haga fructificar. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Oremos. Señor, en ese momento comprendemos nuestra fragilidad, como hemos cantado, pero comprendemos también tu misericordia, que es firme, que es fiel. Tú eres nuestro Dios, que está siempre a nuestro lado. Amado Señor, hemos leído tu palabra, la cual nutre nuestra vida, alimenta nuestra fe, nuestra relación contigo. Concédenos que cada día aprendamos algo nuevo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida cristiana, para saber cómo vivir en el mundo y lo que debemos esperar del mundo y lo que nosotros debemos dar al mundo, a tu iglesia, como hijos del reino. Señor, gracias por las instrucciones de Jesús que nos equipan para dar un buen testimonio. Amado Señor, guárdanos de pecar en contra de ti. Y que en ese sermón tu nombre sea glorificado. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bendigan la exposición de su palabra. Amados hermanos, el Señor Jesús está dando instrucciones a sus discípulos para enviarlos a la misión de evangelizar, de llevar el evangelio. Se los da a los 12, pero por lo que hemos comentado en sermones anteriores y por lo que dice el Señor Jesús en estas instrucciones en primer lugar eran para los 12, pero no exclusivamente para los 12, sino los 12 que representan al nuevo pueblo de Dios, al nuevo Israel, pues también representan a la iglesia
en su forma del Nuevo Testamento, de judíos y gentiles que ahora van a llevar el Evangelio a todo el mundo. Y ya hemos visto que el Señor Jesús advierte a sus discípulos que en Israel iban a encontrar mucha oposición. Y claro, encontraron oposición. El Señor Jesús la encontró. Lo despreciaron, lo crucificaron, lo mataron. ¿Deberían esperar algo mejor sus discípulos? El Señor Jesús dice, si al Señor de la casa llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Claro, nos ofenderán, se burlarán de nosotros, pero eso no debe ser motivo para retroceder. No debe ser motivo para abandonar, para apostatar, para alejarnos de Dios. Y entonces, el Señor Jesucristo, tanto antes del versículo 32 como después del versículo 33, empieza a decir que las luchas que los discípulos tendrán, no solo vendrán de afuera, por así decirlo, del mundo incrédulo, sino del 34 en adelante nos dice que las luchas, la persecución y el sufrimiento también van a surgir ¿de dónde? De la casa, de la familia, de los amigos, de la comunidad, de tu país, por así decirlo. Vienen las luchas desde dentro. Y recuerden, hermanos, cuando salimos a evangelizar, cuando compartes el evangelio, pues esperas de los que no son creyentes que se burlen, ¿verdad? O te insulten o te digan algo así. Pero a veces puede doler más cuando el sufrimiento viene de tus seres queridos. Pero ya sea que nos hagan sufrir de afuera o de adentro, tenemos la fortaleza en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para que en medio del sufrimiento la iglesia no deje de evangelizar, sino continúe evangelizando. Entonces, las palabras de Jesús van dirigidas a todos los creyentes, a todos, a cada uno de nosotros, incluyendo, sí, a nuestros niños. ¿No les ha sorprendido que luego sus hijos en la escuela, con sus amigos, Dios les da el valor de compartir el evangelio? Y luego nos dicen, papá, mamá, yo hablé con alguien de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nuestros hijos lo hagan. Pero aboquémonos al texto. El pasaje dice así, versículo 32. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Noten cómo dice el Señor Jesús. Está enviando a sus discípulos. Envía por medio de ellos a su iglesia. Y entonces la palabra cualquiera pues significa que cualquier cristiano, hombre o mujer, niño, joven o viejo, todos estamos incluidos dentro de esta sentencia de Jesús. Matías. Todos estamos incluidos dentro de esta sentencia. Cualquiera pues. De modo que estas palabras no van dirigidas solo a los pastores o a los ancianos gobernantes o a los diáconos. En una palabra, a los oficiales de la iglesia. No solamente van dirigidos a ellos, sino a todos, a cada miembro del reino de Dios, a cada miembro de la iglesia, a cada uno de nosotros. El Señor dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Ahora bien, esto significa, por otro lado, sin excepción, que todos como creyentes debemos confesar el nombre de Cristo. De modo pues que la confesión cristiana
no se trata de una persona humana y pecadora como nosotros. No se trata de confesar la denominación a la que pertenezco. No se trata de confesar el grupo de personas con el que me asocio en la iglesia. Toda iglesia, toda denominación, todo el cuerpo de Cristo tiene como meta confesar ¿a quién? A Cristo. Por eso Él dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. El contenido de la confesión cristiana es Cristo. Es Cristo céntrica, centrada en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que más y más debemos conocer quién es Cristo, quién es el Señor Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y además lo que Él nos ha dejado por escrito en la Biblia. Debemos conocerle más para hacer una buena confesión. Entonces, una buena confesión es confesar a Cristo, al Señor Jesús. Cualquiera pues que me confiese. ¿Y qué significa confesar? Bueno, aquí la palabra confesión para nosotros puede tener una idea privada, ¿verdad? En secreto. De hecho, así se ha acostumbrado, que te dicen confiésate y entonces te confiesas en privado. Y la palabra confesión aquí en Mateo 10 tiene ese significado, porque también la Biblia dice confiésense sus ofensas unos a otros, ¿verdad? Y entonces cuando lo confesamos así, lo hacemos en privado. Entonces la confesión tiene ese aspecto privado, secreto, confidencial, por así decirlo, pero también público. ¿Ok? Y de acuerdo con el contexto, ¿cuál es la acepción de la palabra confesión aquí? ¿Privado o público? Público, porque inmediatamente dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres. ¿Pero qué significa confesar propiamente? Pues confesar también se puede traducir como proclamar, como anunciar, como declarar algo acerca de alguien, y en este caso acerca de Cristo. ¿Qué debemos nosotros proclamar de Cristo? Bueno, el contexto nos ayuda, ¿verdad? Porque ya hemos aprendido, por ejemplo, de que nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro. Quiere decir que nos dejamos guiar por su enseñanza. Él es el Cristo misericordioso. Entonces declaramos, confesamos que Él es misericordioso, que Él es el que tiene todo poder y autoridad. Confesamos eso también. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo es, de acuerdo con el contexto, que tiene poder no solo sobre las enfermedades, sino también sobre el mundo espiritual y también sobre la misma creación de Dios. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor. Y entonces la confesión cristiana, la confesión de Cristo, sobre Cristo, pues incluye todo eso. Pero especialmente la confesión de Cristo, sobre Cristo, cuando evangelizamos, es que no hay otro Salvador en la tierra aparte de Él. Que Él es el único Salvador y Señor. No así lo dice en Hebreos 4:12. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, aquel que confiesa a Cristo delante de los hombres es uno que lo ha confesado primeramente en su corazón, ¿verdad? Es uno que ha aceptado a Cristo. Por eso, cuando vamos a Romanos capítulo 10, si vamos allá, encontramos unas palabras muy hermosas. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces noten, en Romanos 9, la confesión es privada, personal. Entonces, una persona que confiesa a Cristo de manera personal, lo reconoce como su Señor y su Salvador, es alguien que también debe confesar a Cristo públicamente, delante de los hombres, es decir, ante el mundo no cristiano. De modo que Jesús nos enseña aquí que la iglesia no solamente debe hacer su confesión de fe, proclamar, declarar a Cristo como su Señor y su Salvador dentro de la iglesia. Debemos hacer eso porque tiene esos dos sentidos. Esa confesión personal, esa confesión comunitaria, esa confesión del pueblo de Dios en la presencia del Señor como estamos en este momento, pero también estamos llamados a confesar a Cristo en el mundo, delante de los hombres, ir y llevar el mensaje de salvación y decirles, este es el Cristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado, al Cristo que murió por nosotros, pero que también se levantó glorioso de la tumba para ser nuestro Señor y Salvador. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. La iglesia debe ser una iglesia confesional. Y la iglesia confiesa a Cristo de diferentes maneras. La iglesia confiesa a Cristo con sus palabras, pero también la iglesia confiesa a Cristo con sus acciones, ¿verdad? Con su estilo de vida. Piensen ustedes, ¿cómo mi vida familiar es diferente a la vida de una familia que no es creyente? En muchas cosas nos parecemos porque somos seres humanos, porque vivimos en el mundo de Dios, pero en muchas cosas no debemos parecernos. Entonces la iglesia confiesa a Cristo con sus palabras, y ese es el énfasis aquí en Mateo, pero también confiesa a Cristo con su vida, con su conducta. ¿Lo recuerdan cuando predicó el pastor Rubén sobre Pedro, las mujeres que tienen maridos que no son cristianos? Por medio de su conducta pueden ganar a sus maridos. ¿Se dan cuenta? La conducta es un medio de confesión. Pero aquí la confesión es verbal. Es de proclamar, de anunciar. Entonces la iglesia puede confesar con su conducta, con sus acciones, puede confesar evangelizando, pero la iglesia también es confesional en el sentido de que tenemos nuestros documentos confesionales, ¿verdad? Toda iglesia tiene sus catecismos, aunque aquellos que digan que no tienen catecismo escrito, pero sí tienen una confesión, un entendimiento de quién es Cristo, de la Biblia, de la vida cristiana, y entonces dicen, esto es lo que creemos, y por eso se distinguen de otras iglesias. Pero la iglesia bíblica, la iglesia cristiana, es una iglesia confesional que debe redactar de manera pública. Cualquiera puede venir y leer nuestros documentos confesionales. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay muchas maneras de confesar a Cristo. Por ejemplo, cuando una iglesia le pone el nombre a su templo, iglesia de la comunidad, así es muy común eso, ¿verdad? Iglesia de la comunidad. Los nombres que le ponemos a nuestros templos dicen mucho de quiénes somos. ¿Es malo decir que el nombre de nuestra iglesia es iglesia de la comunidad? No necesariamente. Pero cuando la idea detrás es, esta iglesia es para todos, sin importar que vivas o no vivas para Cristo, sin importar que te llames cristiano y afuera vivas como pagano, ahí ya las cosas han cambiado, ¿cierto o no? Ya no estamos haciendo una confesión correcta de Cristo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Y recuerden que el contexto de este pasaje es lo que Cristo dice. No teman. 3 veces lo repite, ¿lo recuerdan? No teman. Eso quiere decir que muchos que se llaman cristianos, ante la prueba, tienen temor. O
tienen vergüenza del Evangelio. ¿Qué nos enseña el Señor a través del apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. No debemos avergonzarnos, no debemos temer a los hombres, sino debemos confesar como Cristo hizo la buena profesión, la buena confesión delante de Poncio Pilato, nos dice el apóstol Pablo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, delante de la familia, porque viene después que la familia se revelará. Y hermanos, esa es una prueba muy dura, porque cuando tú crees en Cristo por la obra del Espíritu Santo, la prueba viene cuando tus padres o tus hermanos o tus primos, lo que sea, te desconocen. Y entonces dices, ¿vale la pena realmente seguir a Cristo? Pero la palabra dice, el Señor Jesús dice, el que ama más a padre y a madre que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijos que a mí, no es digno de mí. Entonces, tomando todo esto en cuenta, decimos, Señor, danos la fuerza para confesar. Por otro lado, no solamente implica una confesión verbal, no solamente implica una confesión pública o escrita, no solamente implica que los discípulos tenían miedo, sino implica que hay cristianos que por el temor pueden vivir toda su vida en el silencio. Y el cristiano no puede ser un cristiano que vive en silencio, que no confiesa a Cristo. La iglesia en ese sentido debe ser ruidosa, ¿verdad? Debe proclamar, debe subirse a los terrados, ¿lo recuerdan? Y proclamar a Cristo. Claro, en nuestra proclamación debemos ser sabios y sencillos. Sabios, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. No hay que ofender innecesariamente. Pero indudablemente cuando confesamos y proclamamos a Cristo, la gente se siente ofendida. Y cuando sufrimos por causa de Cristo, eso sí vale la pena. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Niños, en la escuela, ustedes confiesan a Cristo cuando viven y se comportan como niños cristianos. Pero si en la escuela dicen groserías, hacen cosas malas como los otros niños de la escuela, eso es negar a Cristo. Eso es ofender a Cristo. Como cristianos debemos abstenernos, dejar de decir malas palabras, de hacer cosas malas y pecaminosas. Y eso que digo, ¿se aplica solo a los niños? Se aplica a todos nosotros. A todos nosotros. ¿No han conocido acaso a cristianos que cuando están con sus amigos dicen cada palabra groseras? ¿No han conocido a gente que se llama cristiana pero en el trabajo es completamente deshonesta? ¿No han conocido a cristianos que luego se avergüenzan de hablar de Cristo? El Señor Jesucristo dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo tiene su obra de mediador. Por medio de Él somos reconciliados con el Padre. Somos salvados. Pero también nuestro Señor Jesucristo tiene otra obra que comparte con el Espíritu Santo. Y esa obra es la de abogado, la de intercesión. Él intercede por nosotros ya desde ahora. Pero las palabras de Jesús, como veremos en el siguiente versículo, dan a entender que Él también nos confesará, nos reconocerá, no se avergonzará de nosotros ante el Padre en el día del juicio. Él dirá, estos son mis ovejas, estos son mis verdaderos discípulos. Versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera, no hay excepción, no hay acepción. Cualquier persona en la iglesia debe confesar a Cristo, pero también
cualquier persona puede caer en el pecado de negar a Cristo. A veces vemos cristianos tan maduros en la iglesia, tan fuertes en la fe, pero cuando llega la prueba, la hora de la prueba, niegan a Cristo. Hablábamos de la mujer de Job, ¿verdad? Cuando llegó la prueba, negó a Dios e incitó a su esposo a negar a Dios también. Dios tuvo misericordia de ella. Pero aquí Jesús, cuando dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, parece que da a entender que dentro de la iglesia hay gente que se llama cristiana, pero en verdad no lo es. Lo son solamente de nombre, porque les gusta cómo vive la iglesia cristiana, les gusta el lugar donde se reúnen, les gusta la convivencia, les gustan las enseñanzas de Cristo, pero nunca lo toman de manera personal. Nunca realmente transforma sus vidas, no reconocen su pecado y no reconocen a Cristo como el santo, el puro, el único Salvador y Señor de sus vidas. Y cuando llega la prueba, lo niegan. Lo niegan. Y parece ser que esta negación es una negación que será permanente, porque Jesús dice: yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, en el día del juicio lo voy a negar. ¿Se acuerdan de Mateo 7 cuando Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Muchos dirán: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto o lo otro, profetizamos también. Mas sin embargo, en el día del juicio el Señor Jesús dirá: apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad, quedarán bajo la maldición. Hermanos, cualquiera que niegue a Cristo, hay muchas formas de negarlo. Lo podemos negar con nuestro silencio. Lo podemos negar, pues, debilitando, modificando el mensaje. ¿Cierto o no? Podemos quitarle al mensaje de Cristo para no hacerlo ofensivo ante los demás. Podemos modificarlo de una manera que, pues, Cristo resulte ser un líder religioso entre los demás. Y entonces puedas escoger en la galería de los salvadores, puedas decir: bueno, escojo a Cristo, pero también escojo a este otro. Muchas iglesias hacen eso el día de hoy. Pero Cristo no acepta que su persona y su obra sean confundidas, sean mezcladas, sean debilitadas, sean adulteradas. Nuestra confesión tiene que ser pura, tiene que ser buena, tiene que ser íntegra, tiene que ser completa. Tenemos que hablar de Cristo como el único camino, la verdad y la vida, como el único que nos puede reconciliar con el Padre. Por eso Él aquí dice: cualquiera que me confiese, yo también le confesaré delante de mi Padre. Lo cual significa que a través de Cristo el Padre llega a ser nuestro Padre. Y aquel que niega a Cristo no puede tener al Padre como su Padre. La confesión, qué importante es. Pero ¿cómo podemos confesar correctamente a Cristo? Pues conociendo a Cristo, sirviendo a Cristo, amando a Cristo. No todos somos articulados de la misma manera. No todos podemos elaborar una conversación que muestre el evangelio a las personas. Pero sí todos podemos invitar a alguien a la iglesia, ¿cierto o no? Es difícil realmente decirle a alguien: ¿sabes? Somos pecadores. En Cristo hay perdón. En Cristo hay esperanza. Es muy difícil decir eso. Mucha gente luego se escuda en que no fue a la escuela, en que no sabe esto, no sabe lo otro, pero mucho de ello es puro pretexto. A veces cuando empezamos no sabemos cómo orar, por ejemplo, pero la oración es algo que es una necesidad y nace del corazón, ¿cierto o no? De la misma manera, invitar a alguien, decirles: Cristo es nuestro Señor, en Él hay perdón, en Él hay esperanza. Eso cualquiera lo puede hacer. Estamos llamados a ser una iglesia
confesional. Hacer una iglesia que confiese, que proclame, que anuncia a Cristo. ¿Queremos ver más gente en nuestra iglesia? Sí, pero queremos ver a mucha gente que confiese a quién, a Cristo. Que no vaya tras otras cosas, sino vaya tras Cristo. Que siga a nuestro Señor Jesucristo. Oremos por nuestros hermanos, por nuestra familia que no conoce a Cristo, por nuestros vecinos. Pero ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Dice el apóstol. Y en términos de la evangelización, ¿cómo creerán si nunca les compartimos del evangelio de Cristo? Dios nos ayude para ser una iglesia que confiese a Cristo. Nuevamente, el centro de la confesión cristiana es Cristo nuestro Señor. Entonces, en la iglesia se debe proclamar, se debe enseñar, se debe alabar siempre a Cristo. Amados hermanos, no seamos solamente oidores, sino también seamos hacedores de la palabra. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque nos has enseñado con tu palabra, con las instrucciones misioneras de Jesús, a confesar, a proclamar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como la esperanza del mundo, para que así en el día del juicio, por tu gracia, escuchemos la aprobación de nuestro Padre por medio de la mediación, por medio de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra iglesia sea una iglesia evangelizadora, que cada miembro de la iglesia comparta e invite a otros a venir a Cristo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Hermanos, continuemos con nuestro servicio de adoración y vamos a adorar.